Hola familia de Amistad Manantial de Vida, buenos días, ¿cómo están? Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Es un privilegio saludarles nuevamente. Y bueno, ya que falta una semana menos, Sí. ya una semana menos para comenzar nuestras reuniones presenciales. Pronto les estaremos avisando la fecha exacta en el que ya estaremos reuniéndonos de manera presencial. Pero bueno, mientras tanto, pues gocémonos con la oportunidad que Dios nos da de estar reunidos en torno a esta transmisión, pero teniendo como centro a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y queremos darte la bienvenida a nuestra reunión en esta hora. Gracias por conectarte. Quisiera compartir contigo un pasaje de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3, 20 dice así, es el Señor Jesús el que habla aquí, dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Qué padre que el Señor Jesús esta mañana se está acercando a la puerta de tu casa, a la puerta de tu corazón y dice, hey, aquí estoy, ya vine, ya llegué, estoy llamando a tu puerta. Si estás oyéndome, pues abre la puerta, yo quiero entrar y cenar junto contigo como amigo. Esa es la invitación de Cristo para cada uno de nosotros. Y bueno, en esta hora queremos decirte animarte para que le abras a Cristo, que escuches su voz y puedas tener esta comunión íntima con Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, porque una vez más podemos despertarnos, tener la esperanza, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos porque un día, Señor, tú tocaste la puerta de nuestro corazón, porque, Padre, pusiste en nuestro corazón abrir la puerta y dejarte entrar, Señor, para que tú vengas y cenes y permanezcas con nosotros, Señor, como amigo, como pastor, como todo. Tú eres suficiente, Señor, en nuestra vida. Amén. Y Padre, también oramos, Señor, que aquellos que aún no te conocen, que aún no han tomado la decisión de abrir la puerta de su corazón, en este día, Señor, puedan hacer esa decisión importante, Señor, y determinante, Señor, para su eternidad. Padre, que aquellos que están escuchando este mensaje por primera vez, Señor, puedan abrir la puerta de su corazón, Señor, y también, Señor, puedan entrar al reino, Señor, de Dios, al reino de justicia, de amor y de paz, Señor. Que puedan ser salvos para una eternidad contigo, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice tu iglesia, bendice cada uno de tus hijos, Señor, donde quiera que estén escuchando, viendo la transmisión, Señor. Que tu palabra de bendición alcance a cada uno de ellos, Señor. Aquellos que te ven, que nos ven por primera vez, Señor, también, Señor, puedan ser alcanzados por tu luz, por tu verdad, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, te damos y pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, que tú limpies nuestra maldad, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que nos acerques a ti, Señor, confiadamente, Señor, que nos acerques a ti, porque sabemos, Señor, que tú estás atento y estás cerca de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y no quiero dejar pasar la oportunidad también para, pues, decirte una vez más que hoy es día de elecciones. Hoy es domingo 6 de junio 2021 y tenemos el privilegio, tenemos el deber cívico también de ir a votar por nuestras autoridades que van a ser elegidas. Así que si no ha sido todavía en esta mañana temprano, pues yo te animo para que terminando nuestra transmisión, inmediatamente vayas a la casilla y emitas tu voto. Todavía tienes chance de orar, de pedir la dirección del Espíritu Santo que te guíe y que puedas hacer un análisis de los diferentes perfiles de los candidatos y bueno, votar según como el Señor te guíe. Pues sean todos bienvenidos. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz
llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. No, Señor, tú nunca fallas. Todo se cumplirá por el poder de tu Espíritu. Tu viento moviéndose está. Sí, Señor Jesús. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca fallarás, no es más. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. Yo sé que nunca me fallarás. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Tú nunca fallas, Padre. Amén, Señor. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Cada
Señor, tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Amén, Señor, no hay nada mejor que tú. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Sí, Señor, solo tú lo harás, solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Sí, Señor, no hay nada, no hay nada. Gracias, Señor. Qué bueno que podemos alabar al Señor, qué bueno que podemos elevar nuestra alabanza, nuestra adoración a Él a través del canto, y ya pronto podremos hacerlo presencialmente, podremos gozarnos juntos, edificándonos unos a otros y glorificando el nombre del Señor. Y bueno, pues hoy vamos a meditar en algunos pasajes en los que Dios nos estuvo hablando en estos días pasados, y tienen que ver con la veracidad de la palabra, con la veracidad del mensaje que predicamos. Y bueno, en días pasados el Señor me mostró el hecho real, el hecho radical de que no hay otro evangelio. Y quisiera que me acompañaras ahí al libro de los Gálatas, capítulo 1, los versículos 6 al 8. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y lo vamos a leer en esta nueva traducción viviente. Y antes de esto, pues vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él esté con nosotros, que Él nos ayude y que hable a nuestros corazones. ¿Nos quieres ayudar, por favor? Claro que sí, vamos a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, pero que también, Señor, estás entre nosotros, Amén. porque tú nos dejaste, Señor, a tu Espíritu Santo para que nos acompañara, nos consolara, nos guiara, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Y Padre, pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para lo cual fue enviada, Señor. Gracias te damos por este día. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de aquellos, Señor, que se estará conectando a través de este medio, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra, Señor. Pero pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, selle nuestros corazones, nuestros pensamientos, a fin, Señor, de que seamos perfeccionados y que tú seas glorificado, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que limpie, Señor, nuestras conciencias, que perdone nuestros pecados, Señor, y que nos lave, Señor, cada día más de nuestro pecado, Señor, a fin de que seamos purificados, Señor, que para cuando tú vengas, Señor, nos encuentres sin manchas, sin arrugas, Señor, y que seamos, Señor, aceptos delante de ti. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Bendice cada familia, bendice cada adulto, cada joven, cada niño, Señor, que pueda escuchar tu palabra, Señor, y que cada día también cada uno de ellos, Señor, puedan ser guiados, Señor, a toda la verdad, ante ti y a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues los que son servidores y sobre todo los que están comprometidos con Cristo para llevar a cabo su ministerio, estarán de acuerdo conmigo que muchas veces en el desarrollo de nuestro ministerio enfrentamos preocupaciones por la congregación que está a nuestro cargo, o por el grupo de jóvenes, o por el grupo de niños. Cualquiera que sea el ministerio, muchas veces enfrentamos una y otra preocupación. Y bueno, el apóstol Pablo no fue la excepción a esto. Él era un hombre comprometido con Dios, era un hombre entregado al Señor, y cuando Dios lo llamó, él se metió de lleno al servicio, él se metió de lleno al apostolado que le fue encomendado, y enfrentó muchas preocupaciones. Y yo creo que la mayor preocupación de Pablo, la preocupación más grande que Pablo tuvo, fue que los creyentes en un momento dado pudieran apartarse de Dios. Sí. Pablo había invertido tiempo, dinero, esfuerzo, su vida entera estaba entregada a alcanzar a esas almas para Cristo. Entonces, una de sus mayores, yo creo que la mayor preocupación de Pablo era que esas almas volvieran atrás, que esos creyentes se alejaran de Dios. Sí, y también ha sido nuestra preocupación hasta cierto punto, porque pues en este tiempo que hemos estado separados, o sea que no nos hemos podido ver solamente por los medios de comunicación, ya sea por teléfono, WhatsApp, como sea, pues sí ha sido hasta cierto punto nuestra preocupación, y hemos estado orando que su fe no falte, que sean guardados, que permanezcan firmes, y que en todo tiempo ellos puedan, cada uno de los congregantes puedan ser pues guiados por el Espíritu Santo de Dios para permanecer en lo que hemos aprendido. Así es. Ok, pues mira, vamos ahí a Gálatas, el pasaje que mencionaba al principio, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Lo voy a leer en esta nueva traducción viviente. Dice así: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero que no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Yo creo que una de las cartas más apasionadas en la Biblia, una de las cartas escritas con más pasión, es la carta a los Gálatas. Y no está escrita a una congregación en particular, sino a un grupo de congregaciones en toda Galacia. Es una región, Galacia era una de las provincias romanas, y
había iglesias en el norte de Galacia, pero también había iglesias en el sur de Galacia, y algunas fueron fundadas por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, otras en su segundo viaje. Y bueno, pues Pablo les escribe a estos creyentes esta carta y ahí vuelca su pasión por Cristo y su pasión por las almas. Entonces él les escribe aquí y dice, estoy horrorizado. Yo nunca había usado o visto este término en relación con un creyente. A veces pensamos que los creyentes somos fuertes, audaces y valientes, ¿no? Como el Pancho Pantera del Chocomil, ¿no? Y como que son supermanes o hombres de acero. No, los creyentes también somos vulnerables y somos susceptibles a emociones. Y bueno, el apóstol Pablo aquí confiesa, dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, que los llamó a sí mismo por la misericordia de Cristo. Y bueno, uno de los temas sobresalientes en esta carta a los Gálatas es que Pablo pone ahí el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y bueno, esto va a ser tema de otra prédica, pero el asunto que nos ocupa hoy es precisamente ese peligro, ese riesgo que hay de apartarse de Dios. Hace 8 días comentábamos este pasaje, ¿verdad?, de la Escritura que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, pues enderezar el camino. Bueno, y hoy vamos a hablar precisamente de este peligro, de este riesgo que los creyentes corremos de apartarnos de Dios. Y Pablo está tan preocupado que siente horror que los creyentes se alejen y se aparten del Evangelio. Bueno, y dice aquí que están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser una buena noticia o que aparenta ser la buena noticia. Sin embargo, dice, no lo es en absoluto. Están siendo engañados, están siendo trastornados con los que distorsionan la verdad acerca de Cristo. Entonces, él es tan tajante que llega a decir, bueno, si nosotros mismos o alguien o hasta un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, que le caiga la maldición de Dios ahí. Entonces, bueno, esto es serio para el apóstol Pablo, y yo creo que haremos bien en considerar este tema que el apóstol Pablo pues escribe con tanta vehemencia, ¿no? Con tanta pasión. Dice, es que no hay otro evangelio. Ese es el tema de nuestra enseñanza esta mañana. No hay otro evangelio diferente. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el evangelio que predica el apóstol Pablo? ¿Cuál es el evangelio que predica el apóstol Pablo? Y es lo que vamos a desarrollar hoy, el evangelio de Cristo. Sí, por eso la importancia, ¿no?, de conocer la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y la leemos y nos la aprendemos, igual no te la aprendiste toda, pero día con día estás repasando y estudiando, y alguien viene y te comparte otra cosa, pues va a ser fácil que puedas discernir cuando alguien le quiere meter cosas que no vienen en la Escritura. Hay mucha confusión. Entonces es la importancia, resaltar aquí la importancia de conocer la palabra de Dios. Sí, y no solamente en cuanto al conocimiento, sino en cuanto a la manera de vivir. Este evangelio del cual Pablo está advirtiendo es un evangelio que no solamente se refiere a lo que pensaban, al conocimiento que pudieran tener o cambiar, sino más bien a cómo cambiaba su manera de vivir, alejándose de Dios. Y bueno, vamos a ver entonces, ¿cuál es el evangelio que predicaba Pablo? El evangelio de Cristo. Y no hay otro evangelio. La única buena noticia es que Cristo vino al mundo y que dio su vida por ti y por mí para que podamos ser salvos. Precisamente iremos ahí a Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a usar ahora la revisión de 1960, la Reina Valera, para leer ahí el capítulo 3 de Juan, versículo 16. Y aquí es el mismo Señor Jesucristo el que está hablando. Está en aquella entrevista de Jesús con Nicodemo, que había venido a él para preguntarle acerca de la vida eterna. Y Jesús se toma el tiempo suficiente para explicarle a Nicodemo cómo es posible heredar la vida eterna, cómo ganar el camino al Padre y cómo apropiarse de esta salvación. Y bueno, estos versículos forman parte de esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo.
Me ayudas a leer ahí Juan 3:16, muy conocido, pero vamos a usarlo ahora como base de nuestra meditación. Y a lo mejor ya te lo sabes de memoria, espero que sí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Entonces, para los que van a tomar notas, número 1, la base del Evangelio de Cristo es el amor. Amén. La base del Evangelio de Cristo es el amor. En este versículo de Juan 3:16 dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, hay diferentes maneras de amar y además hay diferentes tipos de amor. El amor entre hermanos es lo que los griegos llamaban el amor filial, el amor fileo. Hay un tipo de amor entre amigos que es un amor de afecto nada más, de amigos. Y bueno, hay otro amor como el que una mamá siente por su hijo, pues es el amor filial también. Y el amor entre esposos, pues es otro tipo de amor. Y el amor de Dios va mucho más allá que cualquier clase de amor, porque el amor de Dios es un amor ágape, es un amor sobrenatural. Luego decimos aquí muy coloquialmente que no hay amor sin interés, ¿no? Jesús lo dijo de otra manera, dijo, bueno, ustedes aman a los que le aman, pero ¿eso qué mérito tiene? Entonces tenemos que amar inclusive a aquellos que nos persiguen, que nos lastiman, etcétera, etcétera. Jesús nos lleva al punto de amar inclusive a nuestros enemigos. Pero eso es otro tema diferente. Hoy hablaremos precisamente del amor de Dios, de este amor ágape, porque la base del Evangelio de Cristo es el amor de Dios. Si ahora podemos hablar de un evangelio, si ahora podemos hablar de estas buenas nuevas, porque la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Si hay ahora buenas noticias es precisamente porque el amor de Dios se hizo evidente. Y bueno, entonces este amor de Dios es un amor que sobrepasa cualquier clase de amor humano. Vamos ahora a 1 de Juan capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Primera de Juan, ya no es el Evangelio sino la epístola, Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 y 10. ¿Lo lees, por favor? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así es, esa es la forma en que Dios nos ha amado, esa es la manera de Dios. Y la manera de Dios tiene que ver con dimensiones, tiene que ver con su alcance, tiene que ver con su amplitud, tiene que ver con su altitud, con su profundidad. Y bueno, aquí el apóstol Juan, que por cierto se le conoce como el discípulo del amor, dice que en esto se mostró, en esto se manifestó, así se hizo evidente el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Él retoma las palabras del mismo Jesús cuando le enseña a Nicodemo. Yo creo que Juan estaba por ahí muy cerca escuchando atentamente esta disertación de Jesús sobre el Evangelio, y él se convenció de que el amor de Dios se hizo evidente cuando él envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Entonces en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos ha amado a nosotros y lo hizo de tal forma que incluso envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Ahora podemos tener el perdón de nuestros pecados por ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Vayamos ahora a Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Efesios capítulo 3, 17 al 19, y lo vamos a leer ahora en esta nueva traducción viviente, porque decía hace un rato que el amor de Dios tiene que ver con dimensiones. Dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios. Ahora, y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene
de Dios. Híjole, qué enseñanza sobre el amor de Dios. Y así es como funciona el mensaje del Evangelio. Todo el mensaje del Evangelio y todo lo que provoca el Evangelio tiene que ver con el amor de Dios, con ese amor sobrenatural. Y es que dice la palabra de Dios también, que dice que el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Entonces, Dios en sí mismo, quien se acerca a Él, puede ser transformado por ese amor. Así es. Sí, porque cuando Dios quiso manifestar su amor, envió a su Hijo. Sí. Entonces, quien recibe ese regalo, quien recibe a ese Hijo de Dios en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su corazón, está recibiendo el amor de Dios. Sí. De manera que al recibir ese amor, pues se convierte automáticamente capaz de dar también esa misma clase de amor. Entonces, aquí Pablo lo describe muy claramente, muy sencillo. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Entonces, esto habla aquí de un proceso. El mensaje del Evangelio comienza como que prende la chispa, prende la mecha de un proceso que comienza cuando ponemos nuestra confianza en Cristo y que culmina cuando alcanzamos la plenitud, cuando alcanzamos la madurez, cuando somos hechos completos en Cristo. Dice aquí que Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Entre más crezca tu confianza en Cristo, más habitará Cristo allí. Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios. Híjole, esto me llama mucho la atención porque el mismo Pablo después en Romanos dice que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni lo porvenir, ni el presente, ni lo pasado. Ni hambre, ni desnudez, nada. Ni peligro, ni espada. Ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, más bien arraigaremos, dice, echaremos raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Así. Esa es la clave. Para no alejarnos de Dios, para no apartarnos de Dios, tenemos que arraigarnos profundamente en su amor. Dice aquí que espero que puedan comprender, como corresponde a todos los que son creyentes, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Que dice que cuando es demasiado grande para comprenderlo, de todos modos ustedes puedan al menos vislumbrar estas dimensiones. Y cuando hayamos disfrutado o experimentado esta clase de amores, serán completos con toda la plenitud de la vida y estaremos abastecidos del poder de Dios. Y esto es un proceso. Así es. Esto no se logra de la noche a la mañana, no amanecemos de un día para otro llenos del amor de Dios. Es algo que se va experimentando cada día, poco a poco, a medida que nosotros entendemos el sacrificio de Cristo, a medida que confiemos en lo que Él ha hecho por nosotros. Así es. Entonces, no se te olvide, la base del Evangelio de Cristo es el amor. El amor de Dios. ¿Ok? Número 2, en segundo lugar, el propósito del Evangelio de Cristo es salvación. El propósito del Evangelio de Cristo es salvación. Decíamos hace un rato que no hay amor sin interés. Es decir, que amamos a los que nos aman. Luego decían, en mi tierra no dan saltos sin guarache, ¿verdad? No dan pasos sin guarache, siempre buscando algo. Pero Dios no es así. El propósito del Evangelio de Cristo es salvación. Él no está buscando para sí, sino que Él siempre da. ¿Sí? Él es un Dios generoso. Bueno, vamos ahí a Juan capítulo 3, versículo 17. Juan capítulo 3, versículo 17 es la misma conversación de Jesús con Nicodemo. Y aquí continúa. ¿Lo quiere leer, por favor? Sí, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok. Dice que Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por medio de él. Así que el propósito del Evangelio de Cristo es salvación. Y salvación significa ser libres espiritualmente. Salvación significa ser libres. De hecho, cuando el ángel visitó a María,
Dice la escritura que el ángel mismo le dio instrucciones de cómo llamarían a este niño que iban a nacer. Se le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús significa salvación, Jesús significa salvador. Y el Evangelio de Cristo tiene como propósito la salvación. Y salvación es eso, es ser libres espiritualmente de culpa, ¿sí? Porque dice la escritura que por cuanto todos pecamos, están destituidos. de la Así gloria de es. Dios. Romanos 3:23. Entonces, pero cuando viene el Evangelio, vienen las buenas noticias, Cristo nos da salvación, nos libra de la culpa, ¿sí? Y por supuesto de la condenación. Nos libra también de la servidumbre al pecado. Estamos habituados a vivir en pecado y esto pues cuesta mucho, porque así como crecimos en maldad, pues esto queda arraigado, queda allí pegado. Entonces se requiere de una liberación de los hábitos pecaminosos, de pecados recurrentes. Y bueno, esa es ¿cómo expresarlo? La instrucción que le da, por ejemplo, Jesús a aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio cuando aquellos varones quisieron pues acusarla, no quisieron, la acusaron delante de Jesús y quisieron condenarla en ese momento, y Jesús le dijo, pues el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y dice la escritura que fueron saliendo uno a uno y solamente quedó Jesús y la mujer allí frente, avergonzada, pues toda evidenciada, y Jesús en la tierra agachado escribiendo. Y el Señor le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque Jesús nos da salvación de nuestra culpa, ¿sí? Pero también salvación de la servidumbre al pecado. Jesús estaba decretando libertad para esta mujer. Vete y no peques más. Vete y ya no seas esclava del pecado. Amén. Vete y queda libre de tus hábitos pecaminosos. Vete y queda libre del pecado recurrente que hasta ahora te ha atado. Entonces la salvación implica esa libertad espiritual. Así es. Y por otro lado, la salvación también tiene que ver con ser libres de la ira venidera. Sí, bueno, ya hemos visto que cuando nosotros actuamos o vivimos de una manera contraria a la que Dios nos ha enseñado, dice que vendrá destrucción. Y es real, así como el amor de Dios es así tierno, cariñoso, compasivo, misericordioso, paciente. También sobre los hijos de desobediencia, ya lo hemos visto en otra ocasión, dice vendrá destrucción. Así es real. El amor de Dios es ese, nos advierte de nuestro fin, de destrucción, de el lago de fuego, de azufre, del infierno ardiente. Entonces, ese es amor de Dios. Yo lo considero así, de esa manera. Nos está advirtiendo, mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de recapacitar, de volvernos al Señor, de volver en sí como el hijo pródigo y acercarnos y volver a la casa del Padre. Entonces, ese es el amor de Dios. La ira de Dios no quiere decir que Dios es prepotente, ya no me ama. No, es el amor de Dios que nos está advirtiendo de un fin de destrucción y de una separación, de una muerte eterna. Entonces, gracias Dios por tu palabra que nos advierte y nos reconcilia contigo. Amén. Ahora, por otro lado, la salvación no solamente tiene que ver con un día ya en el futuro muy lejano, y cuando sea el día del juicio final, sino que la salvación tiene que ver con nuestra vida diaria, ¿sí? Podemos experimentar salvación en el día a día. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y lo vamos a leer también en esta nueva traducción viviente. ¿Lo lees, por favor? Sí, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Wow. El apóstol Pablo dice, yo reconozco que mientras yo estuve ahí, no sé cuánto tiempo estaría el Señor, Pablo ahí en esas iglesias o en esa región predicando el evangelio. Dice, cuando yo estuve entre ustedes, pues vi que eran obedientes al mensaje, vi que
que tuvieron temor de Dios y que se condujeron así en obediencia al Padre. Pero ahora que no estoy ahí, dice, es más importante que hagan esto, que se esfuercen por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia, con profundo temor. Entonces, la salvación tiene que ver con el día a día. Pablo dice, esfuércense por hacer evidente, por demostrar que han sido salvos. Ahora, Romanos 1:16, dice ahí el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando habla de ese poder para salvación, es decir, el evangelio tiene poder para salvarnos, como ya dijimos, de la culpa, de la servidumbre del pecado, de la ira de Dios, no solamente el día del juicio, sino en el aquí y en el ahora, en el día a día, en nuestro diario vivir. El evangelio es poder de Dios para salvarnos, para librarnos, para vivir cada día en santidad. Entonces, el propósito del evangelio de Cristo es salvación. Número 3. Sin el evangelio de Cristo, solo hay condenación. Sin el evangelio de Cristo, solo hay condenación. Así de fuerte, así de clara es la escritura. Regresemos otra vez a Juan capítulo 3, a esa conversación de Jesús con Nicodemo. Juan 3, versículos 18 y 19. ¿Lo quiere leer? Sí, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Híjole, qué interesante conversación tuvo Jesús con Nicodemo. Sí. A veces nos sentimos así como que, ay, qué fuerte, ¿no? Pero Jesús está hablando con un maestro de la ley, con un hombre importante entre los judíos, alguien que conocía la palabra de Dios, pero que no le había caído el 20, como decimos, no le había hecho efecto. Y eso es algo muy triste, ¿no? Que todos los días traigas tu Biblia aquí abajo del brazo y que no la sueltas, pero si no se transmite a tu vida diaria, esto solo acarrea condenación. Pero Jesús está hablando con Nicodemo, un hombre conocedor de la palabra de Dios, pero que no había dado evidencias de su fe, apenas se está acercando a Cristo como diciendo, maestro, pues sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Uh-huh. Entonces muéstrame cómo obtener la vida eterna. Y por eso es que Jesucristo comienza esta enseñanza, esta plática, y en este punto llega a decirle a Nicodemo, el que cree en este Hijo de Dios no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Y el que no cree, pues es todo aquel que ha rechazado lo que Dios ha hecho. Uh-huh. El que desecha a Cristo, el que le parece locura, porque dice Pablo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Quien desecha esta verdad acerca de Cristo, pues es uno que no cree y es uno que ya ha sido condenado. Pero dice aquí, ha sido condenado, dice, porque no ha creído. No es que va a ser condenado algún día, sino que ya ha sido condenado. Él tomó una decisión y esto automáticamente lo condena. Es una decisión personal basada en su libre albedrío. Aquí dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta frase, ya ha sido, se refiere que no tiene que esperar hasta el día del juicio. No tiene que esperar hasta el día final, sino que así como la salvación se puede disfrutar aquí y ahora, en el día a día, también la condenación se puede experimentar en la vida diaria. Aquí ya, cuando alguien desecha a Cristo, cuando alguien decide rechazar lo que Cristo ha hecho, entonces automáticamente se comienza a experimentar la condenación, porque se ha tomado una decisión personal basada en su libre albedrío. Ahora, ¿qué es la condenación? Dice, esta es la condenación. Dice, pues que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¡Qué fuerte! Sí.
Qué duro, o sea, que hasta incongruente, suena contradictorio. ¿Por qué si este mundo pudo experimentar la luz de Cristo, prefirieron la condenación? Se prefirieron las tinieblas a la luz. Esto tiene que ver con una decisión personal de cada uno. Ahora, Apocalipsis capítulo 22 nos lleva otra vez en el mismo sentido. Apocalipsis 22 del 10 al 12, ¿lo lees por favor? Sí, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ok, otra vez Jesús es el que está hablando, pero ahora lo hace en una revelación especial que le dio a Juan, y lo escribe ahora Juan en el libro de Apocalipsis. Y en este pasaje, el último capítulo de la Biblia, capítulo 22, 10 y 12, Jesús le dice a Juan, no selles estas palabras, no selles esta profecía, porque el tiempo está cerca. Entonces dice, ya falta poco, ya Cristo viene. Y dice, el que es injusto, que sea injusto todavía. En otras palabras, lo que está diciendo es que la condenación se experimenta desde ahora, en cuanto tú tomas tu decisión respecto a Cristo. Pero también la salvación se puede experimentar desde ahora. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, pues practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es muy clara la palabra aquí. La salvación o la condenación, hoy podemos decidir qué experimentar en nuestra vida diaria y por la eternidad. Sí, así es. Teniendo en cuenta de que nuestros días en este mundo y en esta tierra son pasajeros. Uh-huh. Y un día iremos según la decisión que ya hemos tomado, ya sea para vida eterna o para muerte eterna, a la presencia de Dios o al lago de fuego. Entonces, no es insistencia, pero sí es la gracia de Dios que nos permite todavía en este tiempo decidir de manera consciente, de manera atrevida. ¿Por qué atrevida? Porque es ir contracorriente. Pero no estamos solos, sino que Dios estará con nosotros, dice, todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. No es fácil. Cuando dice también que somos débiles, pero en ti soy fuerte, quiere decir que necesitamos de su ayuda, de su compañía, de su fortaleza para lograr tomar esta decisión y seguir un camino correcto para delante de Dios. Uh-huh. Ok, por último, en cuarto lugar, el Evangelio se vive en la luz. Amén. El Evangelio se vive en la luz. ¿Por qué? Porque el Evangelio es luz. Las buenas noticias acerca de Cristo traen luz a nuestra vida. Y para vivir en esa buena noticia, para vivir en esa verdad, se requiere vivir en la luz. Otra vez, vamos a Juan capítulo 3, ahora los versículos 20 y 21. Juan capítulo 3, 20 y 21. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, sigue hablando Jesús con Nicodemo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Entonces aquí hay de dos sopas y todavía hay de las dos por si quieres. Aquí nada que se acabó una, sino que todavía hay chance de escoger. Dice, el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras pues no queden a la vista. Uh-huh. Dice, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí no quiere decir que el que se porta bien viene a Cristo, que el que se porta mal. No. Aún los que hemos vivido una vida de pecado, podemos acercarnos a la verdad, podemos acercarnos a la luz para que se haga evidente lo que está mal y poder corregirlo. Sí, es muy evidente, como tú dices, es muy obvio. Por ejemplo, aquellas personas cuando no andan bien, o sea, cuando
cuando saben que sus obras no son buenas, andan como escondidas, andan como que no me vean, aunque Como con el párpado caído, dijo Piporro. sí, y bueno, a veces pensamos que no se dan cuenta, pero pues es muy obvio, o sea, es muy obvio. Cuando las personas que caminan bien, en rectitud, en honestidad, en transparencia, con la verdad, o sea, tú vas y te plantas delante de quien sea, porque nada tiene que decir de ti, porque nada tienes que esconder, porque nada hay que te condenen y que te señalen. Entonces, es una gran diferencia, una diferencia abismal, pero en esta oportunidad, pues todos tenemos, o sea, la palabra de Dios es para todos. Todos podemos acercarnos a la luz que es Jesús y como vengamos. Aquí la cuestión es tomar una decisión. Sí. Y Señor, sabes que hasta aquí mi vida no ha sido correcta, hasta aquí mi vida no te ha honrado, hasta aquí no te conocía. Y hoy quiero conocerte más y quiero que me ayudes a ser transformado por ti, a ser cambiado por ti, porque es la única manera de acercarnos, de ser cambiados acercándonos a Él. Sí, estaba recordando aquella escena del fariseo y de aquel publicano, que los dos fueron al templo, Uh-huh. y uno decía, Señor, yo te doy gracias como aquel. Digo, te doy gracias porque no soy como aquel que está allá. Yo diezmo 2-3 veces por semana, ayuno también varias veces, y pues yo tengo palomita en todo. Y el otro, dice la escritura, el publicano estaba hasta atrás, no hasta atrás, hasta atrás, bueno, no sé, a lo mejor igual, ¿no? Pero estaba hasta atrás en el templo, y desde ahí le clamaba al Señor, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Así es. Ten misericordia de mí porque soy pecador. Dice la escritura, dice Jesús, que el que descendió a su casa primero, ya justificado, ya con la salvación, Uh-huh. es el publicano que confesó su pecado, su verdad. Es decir, como dice aquí, el que practica la verdad viene a la luz. Practicar la verdad es decir, Señor, sí, soy pecador. La verdad es que soy pecador. Uh-huh. La verdad es que he vivido en rebeldía, pero vengo a ti para que tú alumbres, dice, para que sea manifiesto que mis obras, pues ahora ya las voy a hacer en Dios, sean hechas en Dios. Ahora, déjame decirte una cosa, la luz lastima los ojos, ¿sí? La luz lastima los ojos, es cierto. Yo aquí enfrente tengo una lámpara, pero la tengo volteada para allá, porque si la pongo de frente, pues me lastima, me encandila. Y bueno, y luego también la luz, pues hace evidente nuestros defectos, ¿sí? Los errores, lo que está mal. Cuando encendemos una luz, vemos lo que está bien puesto y lo que está mal puesto. Si no te andas tropezando. Sí, es cierto. Y la luz es sinónimo de la verdad. Luz es otra palabra para decir verdad en la Biblia. Entonces, todo aquel que hace lo malo aborrece la verdad y no viene a la verdad. Como dice aquí, pero el que practica la verdad viene a la luz. Es decir, es como una redundancia. El que practica la verdad está en la luz, es decir, no se esconde. Es evidente que está mal y por eso pide ayuda a Jesús. Señor, sálvame. Señor, ten misericordia de mí. Hay un refrán que dice que la verdad no peca, pero incomoda. Y a veces por eso no queremos acercarnos a Cristo, porque no queremos que se hagan evidentes nuestros pecados. Pero bueno, se requiere de un proceso de adaptación a la luz. Cuando estamos en una habitación oscura, y de repente prendemos la luz por alguna cosa, nuestros ojos se encandilan, porque nuestras pupilas están acostumbradas a la luz, pero cuando se enciende, lastima nuestros ojos de entrada, pero poco a poco nos vamos adaptando. ¿Sí? No sé cómo se llama ese proceso, pero de pronto ya nos adaptamos a la luz. Caray, pues ya puedo ver dónde estoy y en qué condiciones, pero se requiere ese proceso de adaptación a la luz. Y este proceso no es otra cosa sino el discipulado que nos sirve para conocer la verdad. Jesucristo nos dice ahí en Juan 8:32, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Una oración que tú puedes hacer delante de Dios, Señor, revélame tu verdad acerca de mí. Revélame tu verdad acerca de mi corazón. Revélame tu verdad acerca de mi matrimonio. Revélame tu verdad acerca de mi vida. Porque la verdad de Dios es la verdadera luz.
Y luego Sí. la siguiente parte, por ejemplo, cuando la luz, cuando la verdad y a la luz de la palabra ha sido revelado o te ha sido revelado tu pecado, más dice la palabra que el que los confiesa es libre, mas el que los oculta no prosperará. Ujú. Entonces, hay una gran verdad en esa palabra y lo hemos experimentado, lo hemos vivido, lo hemos visto, que cuando alguien es descubierto o a sí mismo se descubre a través de la escritura que su vida ha sido de pecado o que ha cometido algunos pues pecados en su vida, equivocaciones, regadas, como la quieras llamar, y, y se acerca al Señor y le dice, Señor, perdóname, y yo he hecho tal o cual cosa, pero necesito que tú me limpies. Viene la salvación, viene la libertad. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, entonces quita ese pecado y los arroja al fondo del mar, como dice su escritura, pero dice, el que no los confiesa, dice, no prosperará. Y podemos ver que aquellas personas que permanecen en esa situación, aunque sea muy obvia, no prosperan, ahí se quedan estancados. Y hemos visto la otra parte, cuando hay personas que han sido honestas, sencillas, y dicen, no, pues yo tengo a mí me acuerdo de una persona que me dijo, no, pues es que yo robaba, y a lo mejor Dios no me perdona. O sea, fue tan noble, tan sencillo su corazón de decir, yo hacía esto, y si yo pienso que Dios no me perdona, pero Dios trajo perdón a su vida y salvación porque pudo en su momento arrepentirse, orar a Dios y renunciar a todo eso. Y pudimos ver un cambio Así es, lo radical que te en iba a su decir, su vida. testimonio hasta el Sí, final. hasta el final. Cuando Dios la llamó a su presencia, se fue ahora sí que en la verdad, Amén. en la luz, experimentando salvación. Y deja un legado padrísimo, un legado eterno para su familia Así también. es, así es. Ok, bueno, ahora, me pudiera decir, bueno, pastor, pero eso es para los de allá, o sea, los que no conocen a Cristo. No. No, Acuérdate que comencé diciendo que Pablo está escribiendo a la iglesia de los Gálatas, ¿sí? A esa iglesia, a las iglesias de los Gálatas, a esas iglesias por las cuales Pablo estaba preocupado al grado de que se horrorizaba de que algunos de ellos se estaban apartando de Dios, se estaban siendo confundidos, estaban siendo engañados, buscando un evangelio diferente, cosa que no hay, y se estaban apartando de Dios. ujú, Por eso comenzamos con esta preocupación del apóstol Pablo y nos apropiamos nosotros también de esta preocupación con respecto a ustedes, mis amados, porque no queremos que se pierdan, no queremos que se aparten de Dios, queremos que se encuentren firmes en la verdad, que se encuentren arraigados en el amor de Dios, que se encuentren firmes para que, como dice el apóstol Pablo, habiendo acabado todo, estén firmes. Quisiera que me acompañaran ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 al 9. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 al 9. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues que no te sorprendan. Evita ser sorprendido, así como esos letreros, ¿no?, que hay por ahí en algunos lugares. Evita ser sorprendido, guarda tus pertenencias, etcétera, o cosas así. No, igual, la Biblia nos dice que no te sorprenda ese día, porque ese día va a venir como ladrón en la noche. Y dice, nosotros somos hijos de luz e hijos del día, no somos de las tinieblas. Pero esto se hace evidente a través de nuestra manera de vivir. Así es. ¿Sí? A través de nuestra manera de vivir. Dice, el que es justo, siga practicando la justicia todavía. El que es injusto, pues atásquese ahora que hay lodo. Dice, y el que es santo, pues santifíquese todavía. Y el que es inmundo, pues allá él, ¿no? Entonces, aguas, mis amados,
aguas. Dice aquí el apóstol Pablo, dice, por tanto, es decir, en base a esto, en base a que hay quienes hijos del día y quienes hijos de las tinieblas, por tanto dice, no durmamos como los demás. Está hablando a los creyentes, no durmamos, sino velemos y estemos sobrios. Velemos y estemos sobrios, porque somos del día. Entonces seamos sobrios. Vistámonos con la coraza de justicia, de fe y de amor. Tenemos que vestirnos, es decir, que lo que se vea de nosotros sean justicia, verdad, fe, amor, con esperanza, dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, para cada día y para la eternidad, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quiero animarte en esta hora para que si te das cuenta, si Dios te ha estado hablando a tu corazón en esta hora, y Dios te ha estado mostrando que tus obras no son del día, que tus obras no proceden de la luz, si Dios te ha estado hablando y te das cuenta que no estás viviendo este evangelio de Cristo tal como la palabra lo enseña, o a lo mejor nunca has escuchado del evangelio y es la primera vez que oyes una palabra así, quiero animarte que hagas una oración. Quiero guiarte en esta oración sencilla delante de Dios para expresarle eso, para expresarle la verdad de tu condición y para pedir que Él cambie tu vida diaria, pero también tu destino eterno. Ora conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias, porque tú, al ser enviado a este mundo, no escatimaste tu lugar en el cielo. Gracias, Padre, por haber enviado a Cristo a morir en esta cruz. Y en esta hora yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que necesito de tu salvación. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Quiero ser cambiado en mi manera de vivir. Quiero ser transformado. Quiero experimentar la salvación que Cristo ofrece todos los días de mi vida. Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi matrimonio, entra en mi familia y cámbiame. Sálvame, Señor Jesús. Ten misericordia de mí. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén. Pues de esta manera muy sencilla podemos comenzar este proceso del que hablábamos. Así es. Este proceso de ir a la luz para conocer realmente nuestra condición y a partir de ahí, con la ayuda de Dios, con ese poder que Dios da, vamos caminando en salvación, vamos viviendo en santidad todos los días de nuestra vida, haciendo evidente que la luz habita en nosotros. La salvación está dispuesta para todos. Ya Jesús pagó el precio y solamente tienes que acercarte a Él sin temor y más bien con la expectativa de un cambio de vida. Pues gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima.